en donde se equivocan. No nos gusta pelear, no nos gusta quejarnos. No somos berrinchudos o caprichosos. Simple y sencillamente no nos vamos a dejar. El tiempo de bajarle la cabeza se acabó. Ahí tenemos entonces declaraciones de Nayib Bukele, que brindó en su última transmisión de Facebook Live, en donde anunciaba que iba a correr por la precandidatura a la presidencia de la República a través del partido Gana. Un anuncio para algunos quizás sorpresivo, para otros era parte de una estrategia política ante el escenario que se estaba dando de la eventual cancelación, que así fue, de la cancelación del partido Cambio Democrático. Y esto ha marcado un poco el ritmo del fin de semana, porque el partido Gana celebró el domingo pasado, es decir ayer, sus elecciones internas en función de la presidencia de la República. Gracias por continuar junto a nosotros en este su espacio de opinión, República SB, y ahora vamos a hacer un análisis de la coyuntura política de los partidos y el proceso de elecciones internas del partido Gana. Y es un gusto para mí recibir a Roberto Cañas, analista político. Buenos días, Roberto, bienvenido a República, qué gusto. Igualmente, Carlos, qué bueno estar en República. Gracias por estar conmigo en esta mañana, y bueno, te recibimos en un nuevo set y remozado para que nuestra audiencia pues pueda tener otra apreciación y otros ángulos, otros colores y otras vistas de la República. Hay estatuas de todo tipo, está Bolívar como dominante, pero está el monumento a la revolución conocido en salvadoreño de otra manera. Sí, qué bueno, felicidades. Bueno, gracias. Me gustaría iniciar entonces con esto, Roberto, la lectura general del proceso de cambio de Nayib Bukele de partidos políticos. Ese es uno de los aspectos que se ha discutido, veámoslo de esta manera, salida del FMLN, la constitución de Nuevas Ideas, bien el proceso con Cambio Democrático, hay una cancelación de Cambio Democrático por el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral, y luego en las últimas horas, digamos, esto fue miércoles en la noche, según se anunció, se inscribía por el partido Gana para correr por las elecciones internas buscando la candidatura a la presidencia por dicho partido. Si hacemos la lectura en general, Roberto, de todo este proceso que ha significado las acciones de Nayib Bukele, ¿qué elementos destacarías y cómo lo calificarías este proceso? Bueno, hay un contexto de vacaciones, es buen momento para ponernos por encima de las circunstancias y evaluar qué han sido buenas prácticas en política, malas prácticas que no se deben repetir y cuáles son las lecciones aprendidas. El elemento disparador de la coyuntura que la cambió fue la cancelación de Cambio Democrático y otros 3 partidos más, pero lo que se vuelve relevante por lo que llevaba de por medio fue la cancelación de Cambio Democrático. Pero veamos, ese es el elemento disparador que se da con malas prácticas. ¿Cuáles son las malas prácticas ahí? 1, se reúne el Tribunal Supremo Electoral en la noche. 2, a puerta cerrada. 3, anuncia que hay decisión, pero que la van a dar al público al día siguiente. Entonces eso ya genera un ambiente, digamos, no correcto, en mala práctica. Y viene desencadenando otras que no son tan buenas. Sí. En el local de Cambio Democrático, 11:25 de la noche, por el relato que hace Bukele, llaman a Andrés Rovira. Ahí hay como 4 vueltas de gato. Bukele renuncia de Cambio Democrático, Bukele se inscribe a Gana, Bukele se inscribe como candidato a la presidencia de ese partido y nombra, porque aquí no hay elección, nombra a Félix Ulloa como candidato a la vicepresidencia. Entonces, otra vez, ¿qué es mala práctica? En El Salvador hay que tenerlo muy claro, las cúpulas encerrados en cuartos eligen y los afiliados o los diputados después votan. Elegir no es lo mismo que votar. ¿En qué asamblea eligió Nuevas Ideas a Félix Ulloa como candidato a la vicepresidencia? No hay tal, es un nombramiento que le hace Bukele. Entonces amanecemos y finalmente hace el anuncio el Tribunal Supremo Electoral. Sí. No dan declaraciones, no hay ampliación, se declaran en vacaciones. Esta es hora que son inaccesibles los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y hay una buena práctica, el anuncio de la necesidad de una reforma constitucional. Hay que despartidizar el Tribunal Supremo Electoral. Ya durante 26 años así fue concebido por la desconfianza que había en el momento de que firmamos el acuerdo de paz. Pero yo creo que una buena práctica que debe de plantearse es la necesidad de hacer reformas constitucionales. Ya voy a ampliarme en otras. Pero estamos en presencia del anuncio entonces, en la noche de ese día,
usando las redes sociales, eso es nuevo en política, digamos, con fuerza en esta coyuntura. Bukele anuncia que se va a integrar a Ghana. Ahí es donde hay un señalamiento de fondo, ser candidato a toda costa. El fin justifica los medios. Nos han bloqueado por todas partes, entonces tuvimos que tomar esta decisión para defender el derecho de la gente a decidir en las urnas, porque esa es la bandera que se levanta. Todo esto lo estamos haciendo para que no decidan por medio de recursos en el tribunal o de inhabilitaciones legales, sino que lo vamos a hacer porque queremos que la gente decida en las urnas. Pero es que la gente no decide en las urnas porque ya está decidido. Van a refrendar. Roberto, hay un aspecto muy interesante de esta primera lectura, de este primer análisis que nos ofreces, y quiero destacar un aspecto, el rol del Tribunal Supremo Electoral. Tú mencionabas una decisión que solo se anunció en redes sociales, de que se tenía ya una decisión por el organismo colegiado sobre el proceso de cancelación de diferentes partidos dentro de este cambio democrático. El día siguiente se publica esa resolución y hay un asunto, como mencionabas, no hay declaraciones del organismo colegiado, del magistrado presidente. ¿Y qué indica eso? ¿Qué podemos analizar para nuestra audiencia? Ese silencio, si lo llamamos de esta manera, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo en el caso del cambio democrático. El único voto en contra fue el de Miguel Ángel Cardosa como magistrado. Ese es un aspecto, pero otro elemento que quiero incorporar es el FMLN publicó también un comunicado de prensa en el cual básicamente mencionan que el magistrado Olivo no representa intereses partidarios y que la decisión es en función de acatar a la Sala de lo Constitucional, que es cosa que aparece en el voto concurrente del magistrado Olivo. Entonces me gustaría incorporar estos elementos, es cómo queda el Tribunal Supremo Electoral ante un proceso que lo hicieron de una manera bastante rápida, pero sin justificación, sin argumentación, por lo menos de declaración a viva voz de los magistrados, y es probablemente que se tenga hasta después de vacaciones. Bueno, los antecedentes importan aquí para entender cómo fueron las declaraciones de los sujetos políticos en presencia. Por ejemplo, el FMLN, hay que dejar que se elija por medio de la votación, no debe bloquearse a cambio democrático anulándolo. Lo mismo dice Arena, hay que derrotar a Bukele en las urnas. Esos son los discursos de los políticos. ¿Qué pasa esa noche? Lo que genera un cambio, digamos, brusco, es el hecho de que Cardosa hace una votación que no era esperada, porque lo esperado del magistrado de Arena, porque hay que decirlo con toda claridad, si no, no se entiende. Sí. Tanto Cardosa como Julio Olivo, como la señora que es la tercera magistrada que ha llegado por ternas, son producto de ternas presentadas por los 3 partidos que tuvieron mayor votación en la última elección presidencial. Entonces, ellos responden porque los ha nombrado el partido que los propuso en esas ternas. Sí. No nos engañemos. Es muy difícil aceptar la idea de que después se vuelven independientes, porque Julio Olivo yo hubiera esperado que no votaran por la cancelación de cambio democrático, pero lo que lo inclinó a mover su intención de voto fue la posición de Cardosa. Para mí eso está muy claro. Miguel Ángel Cardosa como que gatilla el cambio de posición de Julio Olivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que hay que discutir en serio, pero eso supone reforma constitucional, cambiar la manera de elegir los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Que no sean juez y parte, que no hay que despartidizar el Tribunal Supremo Electoral. Eso es una cuestión que debemos de aprender. Pero lo que tú me dices, son prácticas oscuras, hasta no solo es una figura literaria, es real, la hacen en la noche, debería de existir un reglamento que estas decisiones se hagan en horas hábiles, de tal manera que, además, públicas. Si lo público se discute en público, no es una reunión de una junta directiva de una sociedad anónima. Si fuese eso, uno entiende, pues son instituciones de particulares, las discuten las decisiones en privado. Pero aquí estamos discutiendo algo público. Y de paso lo quiero terminar una cosa, Carlos. Estamos dejando de lado la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Y por qué digo que es importante no dejarse aplastar por el volumen de información de la elección presidencial? Porque los magistrados que van a ser electos van a estar en funciones 9 años, claro. Es decir, 3 legislaturas y 2 periodos de gobierno.
Aquí parecería ser que hay como en el imaginario de la población la idea que el presidente es el superpoder y que los otros órganos de Estado son más o menos ahí de adorno, y la verdad que hoy ya no es así. O sea, hay una división de poderes cada vez más clara, el órgano judicial pesa en el señalamiento de las inconstitucionalidades, en el caso de la Sala de lo Constitucional, y por el otro lado la forma en que se quede la composición de la Asamblea Legislativa también pesa. ¿De qué sirve que gane un presidente que no tiene bancada en la Asamblea? Claro. O sea, no va a poder. Dificultades para gobernar. La gobernabilidad va a ser muy complicada. Debo de hacer una pausa, Roberto, pero me gustaría, no quiero cortarte la idea, pero tengo que hacer la pausa. Al regresar la amplias un poco más e incorporamos lo que ocurrió ayer en el proceso de elección interna de Ghana, y hablemos también del proceso de magistrados, porque lo has mencionado, no son elementos que son excluyentes, al contrario, tienen un análisis en esta coyuntura. Una pausa, regresamos. Pues yo no lo pensaba así. Realmente, como digo y vuelvo a señalar, la forma como se hizo a mí no me parece. Yo hubiera preferido algo en pleno día, transparente, sin la oscuridad, y eso es lo que yo he señalado y me parece, y se lo he dicho a Nayib, se lo he dicho a don Andrés Rovira, que eso no es correcto y que no estuvo bien, ¿verdad? Ahora ya se hizo, ya es un candidato consolidado, y hoy vengo yo a darle mi apoyo y mi respaldo como una muestra de que quiero buscar la unidad de Ghana. Bien, entonces ahí teníamos las declaraciones de Guillermo Gallegos del partido Ghana, en la cual básicamente él mencionaba que no estaba de acuerdo en el procedimiento en el cual Nayib Bukele se inscribió al partido Ghana, pero que igual daba su voto para apoyar a la unidad del partido político, frases que suelen ser muy características en estos procesos, Roberto, sobre todo cuando hay posturas encontradas. Y en función de esto te consulto, y tomando un poco las declaraciones de Guillermo Gallegos y los datos que ofreció el partido Ghana, según mencionaban, su padrón estaba constituido por un poco más de 10,000 personas, pero fueron a votar solo 2,062, básicamente el 20%. De eso Nayib Bukele obtuvo el 90,3% de los votos. En este proceso, Roberto, ¿quién termina ganando? El ausentismo, es decir, el 80% de los afiliados de Ghana no votó. Es que esto sucede igual en las encuestas, va adelante tal persona, pero cuando uno revisa, hay un 30 o 40% que dice que no va a votar, que el voto es secreto, que no ha decidido. Entonces, el ganador de la elección de ayer fue el ausentismo, con 80% de los afiliados que no fueron a votar. Es pírrica la victoria de Bukele con un 20% de los afiliados, y con los señalamientos que ensucian y afean la elección del mismo Gallegos, que dice, miren, ¿sabe qué? Yo le dije a Andrés Rovira que estaba mal, que eso no es correcto hacerlo en la noche, y todas las historias, es que aquí es realismo mágico, que mandó un vigía a Will Salgado para que se apostara en la entrada del tribunal y nadie llegó. Es decir, son cosas fantásticas de realismo latinoamericano en política. Te hacía esta mención, Roberto, porque incorpora otro elemento para que puedas ampliarnos tu análisis, porque revisando un poco redes sociales y en las declaraciones que ha brindado Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, lo leo en otro espacio de entrevista, decía, la postulación de Nayib Bukele con Ghana oficial mejora significativamente las posibilidades del FMLN. Evidentemente, con esta postulación las fuerzas de derecha irán más divididas. Eso es un posicionamiento de Roberto Lorenzana. Me gustaría incorporar este elemento a tu análisis y cómo queda el FMLN en este panorama, porque en principio, más que ver los opositores, se podrían ver en algún momento como aliados estratégicos. Sé que van a ser 3 en contienda, pero las cosas no son como aparecen, como menciona Roberto. Más bien es a 4 bandas la elección, porque está Vamos, es un partido muy chico, pues es evidente que cuesta incorporarlo, pero es a 4 bandas. Entonces, aquí ya nos tira inmediatamente a escenarios de resultados electorales de la presidencia. Es evidente que es muy difícil, a mí me sorprendería muchísimo que alguien ganara en primera vuelta. Así como están las cosas ahora, aunque nadie puede decir la última palabra, no hay ganador en primera vuelta, por más que también personeros de Arena, de los mismos simpatizantes de Bukele, dicen que va a ganar en primera vuelta. Si cualquiera puede decir cualquier cosa, pero se necesitan 1.300.000, 1.500.000 votos para ganar la elección presidencial
en primera vuelta, nadie los gana, y 600,000, digamos, para ir a segunda. Sí. Entonces, por supuesto que dice bien Roberto Lorenzana, que representa el grupo que apoya a Bukele como candidato de Gana, que corra, porque eso posibilita más votos que sumados en la consigna todos contra Arena en segunda vuelta, les da posibilidades reales de ganar. Es decir, no es lo mismo una elección en el que Bukele no participe que una elección presidencial en que Bukele participa. Por eso se habla mucho que Arena ha estado como muy, digamos, obsesivo en la idea de inhabilitar, que es lo que queda ahora, porque a Bukele todavía le queda un camino por recorrer, que es el jurídico. ¿Qué tal que se aprueba una inhabilitación por razones de carácter legal, por los juicios que tiene pendientes? Todavía lo de Bukele está por verse. Entonces, si esas 4 bandas favorece al FMLN, porque habrá segunda vuelta con mucha seguridad, y en segunda vuelta la consigna será todos contra Arena y se unirán, les guste o hayan dicho lo que hayan dicho, todos se tragan sus palabras, porque aquí eso es con la mayor frescura, con la mayor naturalidad, después de que han dicho una cosa que es la antítesis de lo que están diciendo ahora, y lo dicen muy frescos. Entonces, con una gran frescura pueden decir, es todos contra Arena, votemos juntos, FMLN gana. ¿Qué problema hay? Hay un asunto aquí, Roberto, y lo incorporo también para la reflexión. Seguro amigos y amigas de la audiencia que están con nosotros en República se preguntarán, estos movimientos o estas jugadas, por utilizar un término dentro de un esquema de ajedrez, parece una jugada de realismo político. ¿En qué sentido? Pragmatismo. ¿Considera, Roberto, que el tema del pragmatismo va a marcar un poco el proceso de estas elecciones presidenciales? Porque el esquema ideológico no necesariamente es algo que pueda marcar. Lo digo en el caso particular de Nayib Bukele moviéndose a Gana, un partido definido de derecha, por lo menos de esta forma, aunque Bukele ha mencionado que él no es una persona de derecha, sino que ha dicho en su discurso que tiene una visión de izquierda en particular, pero este movimiento, y también como su compañero de fórmula, el abogado Félix Ulloa, un aspecto, pero por otro lado también un aspecto que está en la discusión en el esquema ideológico es PDC y Arena, un poco la democracia cristiana de Napoleón Duarte y demás, aunque no sabemos si ya no es esa democracia cristiana, pero el asocio con el partido Arena, es decir, el esquema ideológico está de lado y es el momento del pragmatismo para estas elecciones, ¿o siempre ha sido así? El principio es ganar a toda costa, y las elecciones se ganan con votos. Entonces la pregunta es, ¿todo esto que han hecho los personeros de los partidos tiene costo político, sí o no? ¿En qué medida hace que se sumen y multipliquen votos o se resten y dividan? Porque han existido un conjunto de movimientos. Carmen Aida Lazo como candidata única del PCN, esa cuestión que es mala práctica también, esa idea de hacer elecciones de candidatura única, es como ir a un restaurante y le plantea el mesero, ¿qué quiere tomar? ¿Café o café? Entonces, ¿en qué voy a elegir yo? Si lo que me está diciendo es que no hay dónde elegir, es una candidatura nada más. Eso pasó en esa coalición Arena Concertación Nacional, eso pasó en el FMLN otra vez de candidatura única y hoy vuelve a pasar en Gana. Eso debería de erradicarse, eso no ayuda a la consolidación de la democracia, pero la pregunta final es, ¿cuántos votos perdió o ganó Bukele por dar tanta vuelta de gato? ¿Cuántos votos gana el FMLN si va Bukele? Entonces yo creo que hay que tener la cabeza fría y valorar lo siguiente. Los partidos tienen el siguiente razonamiento, que es la guía de acción. Me genera costo político, pierdo votos, no lo hago. O lo hago con esta cobertura. Voy a hacer esto, pero va a pasar tanto tiempo después de hacerlo que nadie se va a acordar. Es que ese es como el cálculo. Me di tantas vueltas, pero finalmente a toda costa soy candidato. El fin justifica los medios, para ir a tu pregunta. Sí, hay un pragmatismo sin principios. Aparecen actores políticos verdaderamente oscuros. Es público que Herbert de Sola ha sido un operador. Saca, perdón. Perdón por el lapsus. Herbert Saca es el operador político de Tony Saca, y además contribuyó pues a que se concretara la incorporación de Bukele a Gana. Entonces, sí, ciertamente, Carlos, la gente responde por conveniencias, los políticos con más razón. La conveniencia es cuánta cuota de poder yo voy a obtener.
cuánto dinero puedo sacar. Si esas dos cosas son positivas, me voy o me inclino por tal decisión. Ese es el cálculo-beneficio, me genera riqueza y poder, es correcto. Quiero proponerte que escuches unos comentarios que brindó Félix Ulloa y Federico Anliker. El primero es el compañero de fórmula de Nayib Bukele en el partido Gana, y Federico Anliker, que es el secretario general de Nuevas Ideas. Le quiero pedir a producción si nos pueden poner estas declaraciones para ustedes, para la audiencia, y luego escuchar tu valoración, Roberto. Es el que en este momento está marcando este hito histórico. Hay que reconocer que el partido Gana en esta ocasión supo apostarle a la historia, supo apostarle al futuro y sabe que quedará registrada gloriosamente en la historia política del país este momento en que Gana sale al encuentro de Nayib Bukele para juntos caminar y conducir al país hacia un futuro mejor. Parece que está un poco delicado de salud sobre una bacteria, un virus que tiene. Va a hacer todo lo posible de venir, pero usted sabe que es una cuestión de salud. Pero ténganlo por seguro que él está aquí con nosotros, todos lo estamos representando acá, en espíritu, y él está sumamente pendiente del proceso. Bien, ahí tenemos entonces las declaraciones de Félix Ulloa y Federico Anliker. Me gustaría tener solo una reacción muy puntual. Félix mencionaba que esto es algo histórico, es un hito importante para la historia y para el futuro en el acercamiento, el encuentro de Gana Nayib Bukele, y bueno, las declaraciones de Federico Anliker también, que Nayib Bukele no pudo estar por problemas de salud, según él también mencionaba en sus redes sociales, pero se encontraba entre las personas que llegaban ahí. Y eso que está en espíritu ya es otro nivel. Es decir, ya estamos entrando a una forma mesiánica de entender las candidaturas y que no importa que no esté, pero sí su presencia se siente. Pero vamos a Félix Ulloa. Sí es histórico, por supuesto que sí, que un partido que es decisión de Arena, que ha estado involucrado en muchos casos oscuros de corrupción, ahora sea el que arrope a un candidato que dice que tiene su corazón a la izquierda, es un hecho histórico, no se había visto ciertamente en los anales de la práctica política del país. Que eso se convierta en votos, lo dudo yo. O sea, hay una cantidad de personas que ya es irreversible, ellos ya tomaron decisión antes de que empezara esta campaña adelantada tan larga. Lo que estamos jugando aquí es a ver si hay un voto indeciso que se puede inclinar a favor de uno u otro de los candidatos como resultado de todos estos acontecimientos que se están dando. Si la idea de Arena es, nombramos a Carmen Aida Lazo como candidata a la vicepresidencia, eso nos va a sumar votos, nos va a multiplicar, porque es una persona que no ha estado en política, porque es una académica, eso es una nueva nación, esa es como la lógica que quieren vender. En el caso de Bukele voy a reivindicar el derecho que tiene la gente a decidir en las urnas. Yo soy víctima de las instituciones, me quieren bloquear. Eso es lo que él está levantando como bandera. En el caso del FMLN, pues se consideran que son la única fuerza autodenominada de izquierda. Cada uno levanta banderas y trata de influenciar la intención de voto, porque al final, insisto, no debemos perderlos en términos de análisis electoral. Las elecciones se ganan con votos. Vamos a ver cuántos van a votar también otra vez. En general, yo creo que va a ser menos del 50% del padrón. Y vamos a ver, vaya, todavía mucha agua va a correr bajo los puentes. El anuncio de la semana pasada que en el Congreso de los Estados Unidos hay una nueva ley que mandata al Ejecutivo norteamericano a que presente antes de que termine 2018 tres listados, un listado de altos funcionarios del gobierno que han estado involucrados en aspectos de narcoactividad, 2 personas que han financiado campañas electorales con dinero del narco y 3 candidatos que han recibido dinero de la narcoactividad. Si esa lista se hace pública antes de la elección, puede ser una pequeña bomba atómica que pueda afectar las aspiraciones a ganar la elección de cualquiera de los que se vean involucrados en esas listas, que yo parto que esas listas ya existen. Lo que va a pasar es que se van a publicar dentro de 180 días, dice la ley. Ese es un fenómeno que yo creo que hay ya personas que ya no duermen tranquilas, pues, porque piensan, y si yo aparezco en la lista, ¿qué dificultad o qué problema me va a traer? Y le va a traer a un partido el que aparezca una de sus personas más distinguidas como parte de los listados. Eso es
letal. Roberto, me restan básicamente 2 minutos, pero no quiero desaprovecharlos para tener tu reflexión final sobre el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Varios elementos han aparecido, pero se estaba con la expectativa que entre este día o mañana se podría convocar de manera extraordinaria a los diputados. No parece así el escenario, pero tus puntos de vista, tu reflexión final sobre este tema. Bueno, rápidamente. 1, yo considero que no va a haber elección antes del inicio de la vacación. Número 2, otra vez hay buenas y malas prácticas. La buena práctica es que se nombró una subcomisión de la Asamblea, esta hizo en público las entrevistas a los candidatos a magistrados, eso es bueno. La mala práctica es que después, en reuniones a puerta cerrada, a repartirse cuotas, es que se está definiendo esto. ¿Por qué no hay elección? Porque no han logrado ponerse de acuerdo. Es importante esto, igual o más importante que la elección presidencial. Lo que pasa es que no reparamos, hay que ciudadanizar la política y este programa por eso es importante, porque le dice a la gente, mire, ¿sabe qué? Fíjese que la elección de magistrados es vital para el futuro del país, van a estar 9 años. Legislando sobre amparo, sobre habeas corpus, sobre recursos de inconstitucionalidad, 3 periodos de asamblea legislativa y 2 periodos de gobierno presidencial. ¿Dice algo eso o hay que explicarlo más claramente? Roberto, quiero darte las gracias por haberme acompañado en esta segunda entrevista del lunes 30 de julio en República y brindarnos tu análisis de la coyuntura de los partidos políticos, de las elecciones internas de Ghana, y hablamos un poquito de la Corte Suprema de Justicia, pero el espacio está abierto para que nos volvamos a encontrar más adelante. Gracias, Roberto. No, gracias por invitarme y recordar que la República es de todos. Hay que cuidarla. Excelente, Roberto. Bueno, entonces establecemos un contacto con Luis González de Quíbole para que nos comente cómo va el programa de esta mañana del 30 de julio. Gusto de saludarte, Luis. Comentanos, ¿cómo va Quíbole ese día? Igualmente, gusto de saludarte, Carlos. Buenos días a ti, a don Roberto también buenos días, y a nuestros televidentes. Pues hoy, Quíbole, comenzamos la semana, actitud hay que ponerle. Te felicito por tu nuevo set. Muchas gracias. Queda, te luce excelente. Y bueno, nosotros también tenemos cosas nuevas, como por ejemplo, vamos a estar hablando hoy de la importancia de las meriendas. Sabemos que ahora las escuelas tienen esta lonchera saludable. Vamos a ver qué importante es de que tengan su merienda los chicos a tiempo. También vamos a estar hablando con la licenciada Ana Marlene Alas sobre los documentos que se deben de inscribir en el registro de familia, cuáles son cada uno de ellos y para qué nos van a servir. Obviamente vamos a tener cocina, vamos a tener ejercicio, vamos a tener películas, todas las locuras de estos presentadores que pues están cada mañana contigo y con todas las personas de El Salvador. Excelente, Luis. Entonces la invitación está hecha para que la audiencia de República se quede con Quíbole. Hay muchos aspectos que abordar, hay mucho entretenimiento, claro, muchos aspectos, información relevante. Entonces la invitación está hecha para que les acompañen en unos minutos. Luis, gusto de saludarte y que tengas una buena semana. Gracias, igualmente para ti y éxitos para todos. Gracias, Luis. Reitero el agradecimiento, Roberto, y a ustedes, amigos y amigas. Será hasta mañana, 6:30 en República.